La voz de Dios por medio del apóstol Pablo. Nuestro Dios es un Dios que no ha dejado de hablar y ahora a través de las escrituras, a través de la palabra, a través de lo que Él nos quiere enseñar, con la bendición del Espíritu Santo que está en nosotros y que se nos dio para que fuera nuestro guiador. La semana pasada estuvimos hablando sobre tres palabras claves y abarcamos por lo menos una de ellas, que era sabiendo, la otra es considerando y la otra es presentándonos. Eran tres palabras claves. Usted podrá recordar en un breve repaso cómo hablamos de una nueva identidad en Cristo Jesús. Y la identidad es tan importante, hermanos, porque eso es lo que muchas veces, casi siempre nos va a definir como individuos, como personas. Entonces, importantísimo que nosotros sepamos que tenemos una identidad y que nuestra identidad está en Cristo. Eso lo vimos en Romanos, y todo lo que pasó a Cristo nos pasó a nosotros. En esta noche también vamos a tener este tema de Romanos, porque creo que es importante. Habíamos hablado también de lo que los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él. Vamos a profundizar esta noche con respecto a esto, porque creo que es de mucha importancia, hermanos. Igualmente estuvimos en el repaso que estoy haciendo, que el bautismo tiene que ser un bautismo real, no solo un asunto ritual. Y hoy también vamos a ahondar un poquito por qué la voz de Dios a través del apóstol Pablo hace toda una enseñanza con respecto a esta parte. Hablamos de Juan 14:20, que en aquel día dice el Señor: vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Que Jesús también, en medio de todo lo que fue su vivencia y su vida, Él dijo estas palabras para que nosotros lográsemos entender que de verdad estamos siendo parte de algo que Dios desde el tiempo y los tiempos y antes de la fundación del mundo, Él nos escogió en Cristo Jesús. Igualmente estuvimos compartiendo y vimos que el capítulo 6 de Romanos, en 6:6, hablaba del viejo hombre. Hoy también vamos a ahondar un poquito ya a darle forma a todo esto en Romanos 6:9, la resurrección de Cristo. Y creo que quedamos por aquí en considerando, que es otra de las palabras que se aparecen en medio de este texto. Ahora, hermano, yo quiero que en medio de esto, en la voz de Dios por medio del apóstol Pablo, ¿por qué es tan trascendental, hermanos? ¿Por qué es tan trascendental que nosotros tengamos un entendimiento muy claro de toda la palabra, pero el libro de Romanos, en este capítulo 6 específicamente, es que está ocurriendo algo, hermano, que Dios en su sabiduría nos dejó una enseñanza que si usted y yo como hijos de Dios, porque esta es una clase y es una lección para los hijos, y yo he venido haciendo un énfasis un énfasis en los domingos, básicamente en las enseñanzas con respecto a quiénes son y quiénes somos los verdaderos hijos. Y esta enseñanza de Romanos en capítulo 6 es para los hijos. Es para los hijos, porque esto es una de las cosas que cuando nosotros lo podamos lo logremos captar, y no solo captar, que por la fe lo logremos integrar, hermanos, nosotros vamos a poder tener de verdad algo tan valioso como saber vivir una vida cristiana como hijos de una manera diferente. Dios está hablándonos, y Dios nos está hablando porque Él sabe que en estos últimos tiempos, la aflicción, que en estos últimos tiempos las tentaciones, que en estos últimos tiempos, hermanos, la confusión, en estos últimos tiempos, la persecución, en estos últimos tiempos, el desbalance que se está dando, la aflicción que está sufriendo el mundo, hoy con una pandemia, este país hoy con un poco de cosas también. Él sabe, y Dios sabía, Dios no es ajeno que para este tiempo todo esto estará ocurriendo y estaría ocurriendo.
Por eso esta palabra es vital, hermanos, es vital porque es palabra de Dios que está ahí revelada y que sé que el Espíritu Santo hoy nos puede y nos va a revelar estas cosas. Vea que otra de las cosas que Pablo habla en Romanos 6, esta voz de Dios a través del apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, y por favor vayamos a las escrituras ahí, porque voy a tocar la palabra considerar y también después vamos a ir ahondando en otros términos y en otras cosas que habla este texto. Como les dije al principio, hermanos, nuestro objetivo es escuchar la voz de Dios a través del apóstol Pablo, cómo Dios le revela al apóstol Pablo algo que la iglesia de hoy necesita, que usted y yo necesitamos. Y yo estoy casi seguro y estoy seguro que nosotros hoy podríamos y estamos y debemos estar dispuestos y listos siempre, hermanos, a poder prestar atención de una manera tan particular, porque este tema, este texto es una palabra que para nosotros debe ser vívida, debe ser real, debe ser concreta. Vean en 6:11, vean lo que dice Pablo, dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerar, hermanos, es la segunda palabra. El creyente tiene que considerar o contar con esos hechos. Vea que el apóstol usa esa palabra, contar, ¿verdad? Considerar que son verdad, hermanos. Que la fe es la clave. Que la fe fija la mirada en los hechos de la palabra de Dios y los considera como la verdad. Y nosotros debemos de considerar esto también como la verdad. Es decir, la palabra lo considera como la verdad. Y cuando el apóstol está diciendo en 6:11, así también vosotros consideraos, ¿verdad? Esta palabra considerar entonces implica que es cierto, que la fe dice amén a los hechos de la palabra de Dios, que la fe dice sí es cierto, yo estoy muerto al pecado y vivo para Dios y me debo de gozar en ese hecho. Entonces, en el verso 11, cuando nosotros vemos esto, hermanos, es muy importante que usted y yo logremos empaparnos de esto, de esta otra palabra, considerar. Usted tiene que considerarse. Esto le toca a usted y me toca a mí. Esto es algo con lo que Dios está contando, hermanos amados. El Señor está contando con que usted considere que esto es verdad, que usted considere que esto procede de la fe, que usted considere y yo también que este es un acto de fe y que usted tiene que considerarlo como tal. Cuando hablamos de considerar, hermanos, estamos hablando de una forma tal que al decir que yo considero algo es que lo estoy creyendo, yo lo estoy considerando como cierto, yo estoy llegando a un momento en mi vida en el cual efectivamente estoy diciendo, Señor, considero esto. Es decir, hermanos, la forma verbal, la forma del verbo, el verbo es lo que señala, ¿verdad? Siempre cuando hablamos del verbo estamos diciendo que el verbo es la acción, ¿verdad? Entonces hay una acción que el Señor quiere que nosotros entendamos y la acción es que nosotros consideremos, hermanos, ¿verdad? Vea que esta forma en la que está escrito, ¿verdad? Porque eso es importante. Recuerde que nosotros como comunidad de fe, como iglesia, tenemos una forma y un método, hermanos, que el Señor nos lo dio a través de lo que Él nos ha regalado como nuestra doctrina, como nuestra parte teológica, doctrinal, y nosotros interpretamos desde la parte, en el área donde la parte gramatical histórica para nosotros, hermanos, es de un gran fundamento. Usted y yo como Iglesia Centro de Enseñanza y Discipulado interpretamos las Escrituras de una manera que es gramática histórica. Es decir, que la gramática para nosotros cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros entendemos que la parte gramatical tiene todo un sentido, que es la realidad también como Dios viene y nos anuncia su obra, ¿verdad? Entonces tenemos que entenderlo así, por eso hago el énfasis. Ahora, esta forma del verbo considerados es en un presente, ¿verdad? En que está, significa calcular, es decir, dicho vocablo era utilizado en contabilidad, ¿verdad? El presente habla de acción continua, ¿verdad? El imperativo
sugieren un mandato a la voz de Dios que está señalando que usted y yo como sujeto, debo participar de esa acción, debo considerar y considerarme como lo que sigue, muertos al pecado. Yo debo considerarlo. Es decir, yo debo estar claro, yo debo estar sabido de que Dios me está diciendo, usted tiene que saber que este término, que es un término que está y aparece también en esa forma que era utilizado en la parte contable, ¿verdad? Y ustedes y yo sabemos que en la parte contable no hay por dónde perdernos, ¿verdad? Si usted tiene 1,000 colones, usted no puede contar con 1,200. Usted tiene que contar con 1,000 colones, ¿verdad? Eso es la consideración en el término contable. Considerar que lo que tiene es lo que es la realidad. Y Pablo usa este considerar como en esta forma de considérese ustedes muertos. Bueno, más adelante también vamos a seguir viendo más con respecto a esta parte de muertos. También vimos, y creo que es importante, ¿verdad? Que el pecado no significa, ¿verdad? Muertos al pecado no significa estar de acuerdo con los deseos en el cuerpo. Es decir, muertos al pecado significa no estar de acuerdo con los deseos del cuerpo. Y eso es lo que significa muertos al pecado, ¿verdad? Y más adelante creo que entenderemos también por qué muertos al pecado significa resistir, hermanos, activamente el pecado. ¿Ok? Y otra de las cosas que es muertos al pecado implica que los muertos al pecado reciben victoria. Hermanos, esta palabra, muertos al pecado, más adelante creo que vamos a estar viéndola también, entrando un poquito más en detalle, pero de momento pongamos esa base, hermanos. Qué importante es considerarse que usted está muerto al pecado, ¿verdad? Y con esto yo quiero decirle que no es que usted y yo definitivamente no fallemos, no pecamos, ¿verdad? Porque si no, 6:12 nos dejaría a nosotros en una posición. Fíjese en 6:12 de Romanos 6:12, porque Pablo lo que dice realmente no es que nosotros no pecamos, sino que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, es lo que el apóstol dice. Es decir, que no reine. ¿Por qué? Porque todavía nosotros estamos en un momento, hermanos, donde no hemos alcanzado toda la madurez, en donde nosotros todavía no hemos alcanzado esa parte de la perfección, dice también las escrituras, hablando de madurez espiritual. Por eso muchas veces en nosotros ocurre algo que ocurre en el creyente, que es una fluctuación, ¿verdad? Entonces nosotros podemos fluctuar en nuestra relación con Cristo. Y por eso al fluctuar en nuestra relación con Cristo, por eso es que caemos en esos pecados. Sin embargo, el apóstol Pablo lo que dice es que no reine eso, porque si nosotros decimos que no pecamos, vamos a entrar en un problema. No, el pecado no se puede enseñorear de mí. Es decir, el pecado no tiene cabida en mi vida. El pecado no es algo que se puede enseñar en mi vida. Sin embargo, yo puedo definitivamente, en medio de mi acción, en medio de mi actitud, poder estar activando o poder, como dije ahorita, poder estar fluctuando siendo un creyente, hermano. La fluctuación en el creyente es algo que siempre se ha dado y se va a seguir dando por nuestra humana debilidad. Pero Pablo nos dice que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos en las concupiscencias. Por eso, cuando hablamos muertos al pecado, significa que no estamos de acuerdo con los deseos en el cuerpo. Es decir, que nosotros no nos vamos a satisfacer en el pecado. Que cuando hablamos de muertos al pecado significa que vamos a resistir activamente el pecado. Hermano, recuerde que la tentación no es pecado y que los muertos al pecado reciben victoria. Yo espero que esto quede claro y sin embargo más adelante también de todas formas vamos a establecer un poquito más de trabajo con esto. Quiero terminar con la tercera palabra, que es presentar. Recuerden cuáles son las tres palabras, ¿verdad? Y estas tres palabras son claves. Esta otra aparece en Romanos 6:13. Bueno, en 6:11 apareció considerados, ¿verdad? En 6:6
para que llevamos el orden. Recuerden, en capítulo 6 de Romanos, en el verso 6, es sabiendo. ¿Recuerdan lo que hablamos de saber? Necesitamos saber. En 6:11 aparece la palabra también, la tercera palabra, la segunda palabra, que es considerados, que ya dijimos es un término que se usa en la parte contable. Y presentar aparece en la palabra, en el verso 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Vean que estas tres palabras, hermanos, forman una columna vertebral. Usted y yo, si todos solo tomamos estas palabras, y si yo puedo recibir por el Espíritu y por esta palabra, esta revelación, yo tendría y viviría una vida cristiana como un verdadero hijo de Dios. La mayor parte de las personas que son creyentes han caído y han fracasado muchas veces o se han desviado o han fluctuado de maneras exageradas porque no saben, porque no han considerado y porque definitivamente no han presentado, como dice el apóstol Pablo, que no presentemos los miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nosotros presentemos nuestros cuerpos, que nos presentemos nosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Note, hermanos, esta columna vertebral. Y por favor, esta noche, hermano, diga el Espíritu Santo, revélame esto. Espíritu Santo, revélame qué es, por qué es tan importante que yo sepa que el viejo hombre está muerto. Espíritu Santo, revélame en el nombre de Jesús, ¿por qué? ¿Por qué yo debo de saber esto? En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, revélame por qué yo debo presentarme delante de tu presencia de una forma diferente. Hermanos, estas tres palabras, usted tal vez las ha leído, usted tal vez las ha visto, pero esto es, hermanos, Biblia pura. Y cuando hablamos de Biblia pura, estamos diciendo esto, si yo le hago caso, si yo lo tomo en cuenta en toda mi vivencia, en todos mis días, en todos mis momentos, hermanos, yo voy a entender que yo sé algo, que el viejo hombre fue crucificado, que definitivamente, hermanos, yo debo considerarme muerto al pecado y que yo debo presentar mis miembros de verdad como miembros, como instrumentos de justicia. Esto haría que mi vivencia cristiana, que mi vida cristiana como hijo de Dios tuviera otro norte o tenga otro norte. El tercer creyente, el tercer presentar es el creyente en Cristo que debe presentar o someter sus miembros a Dios como alguien que está vivo entre los muertos, ¿ok? Como una nueva criatura en Cristo. Él se da cuenta de que debe presentar para el servicio del Rey de Reyes todo lo que tiene. Hermanos, esto daría una connotación totalmente diferente. Yo creo que usted y yo estamos hoy claros de que nosotros debemos de analizar nuestras vidas y de que debemos de analizar no solo nuestras vidas, sino que debemos de analizar también la iglesia. Porque ¿cómo es que vivimos en iglesia? ¿Y por qué la iglesia a veces vive momentos en los cuales hay desfases, en los cuales, hermanos, la fluctuación es tremenda, hermano? Uno ve hermanos o hermanas que al final, hermanos, uno dice, pero ¿cómo está hermanito? ¿Cómo está hermanita? ¿Verdad? ¿Cómo que ya no está con el Señor? ¿Cómo que ya no está militando en las cosas del reino? ¿Cómo es que este hermano, esta hermana, ese pastor, esa persona que fue tan influyente, cómo fue que cayó en eso? ¿Cómo cayó en ese pecado y cómo dejó de lado a Cristo y cómo se fue de la iglesia y se fue del Señor? ¿Verdad que usted y yo mínimo conocemos entre una y muchas personas, entre una y por lo menos dos, para no sentirnos no ser tan traumáticos, ¿verdad? Pero conocemos personas, hermanos, que usted diría, pero ¿cómo? Si este hombre predicaba, ¿cómo? Si esa mujer era la que estaba ahí en medio de la alabanza, ¿cómo? Si esta hermana era una bendición, era una mujer de oración, ¿cómo? Que si este hermano, bueno, predicaba a tiempo y fuera un gran evangelista, ¿cómo? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí? Es por esto, es porque a nosotros, es porque esto que estamos hoy conversando, que estamos viendo en las escrituras, a nosotros tiene que dejarnos de verdad muy claros que esta columna vertebral
de lo que es saber, de lo que es realmente considerar y de lo que es presentarnos. No está claro, hermano. Porque si estuviera claro, yo puedo entender que usted y yo pudiéramos tener situaciones de fluctuar en la relación con Cristo, pero que definitivamente la unión con Él nunca va a cambiar. Pero a veces nosotros, al no lograr entender esto, fluctuamos y salimos y nos salimos, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, la voz de Dios, a través del apóstol Pablo, en este capítulo 6, específicamente de Romanos, hermanos, hace toda una aclaración y pone, hermanos, en evidencia que nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo necesitamos entender esto y no solo entenderlo, necesitamos recibirlo en el nombre de Jesús y necesitamos caminarlo en el nombre de Jesús si queremos ser verdaderamente hijos de Dios. Si no, nosotros seguiremos siendo personas fluctuantes llevados por vientos de toda doctrina. Por eso en las iglesias hay tanto movimiento, hermano. Usted ve, es interesante. Yo, bueno, hace tiempo no visito otras iglesias que a veces me invitan, ¿verdad? Pero hermanos, es tremendo, porque usted va a otras iglesias y usted se encuentra al hermanito que estuvo en el otro tiempo allá y el otro hermanito que estuvo en otro tiempo allá, y uno dice, pero ¿qué es esa fluctuación tan impresionante? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hemos encontrado la certeza, la raíz, y gracias a Dios que por lo menos es que van de iglesia en iglesia, ¿verdad? Por razones de las que las personas, yo respeto y lo pueden hacer. Yo siempre he dicho, no consiga una iglesia, no busque una iglesia, busque un pastor, porque cuando usted busca un pastor, usted tendrá a quién, con quién sentarse y a quién señalarle, o a quién preguntarle, o a quién abrazar, a quién amar, o a quién decir, pastor, usted la voló, ¿verdad? Usted está mal, pero a veces la gente busca iglesias y en las iglesias hay de todo, hermanos. Bueno, pero esto es primordial en medio de todo esto. Ahora, hermanos, cuando Pablo está hablando en este capítulo 6, y aquí es donde queremos entrar, y yo quiero entrar también esta noche con respecto a esto, hermanos, es que la voz de Dios y este capítulo 6, si nosotros quisiéramos resumirlo, si nosotros quisiéramos decir qué es lo que esta voz está diciendo, el centro de esta voz de Dios es que nosotros estamos unidos a Cristo. Hermanos, que la justificación, es más, veamos el verso, en el verso capítulo 6, estamos en Romanos 6, hoy no nos vamos a mover de ahí posiblemente, en el verso 1, vea qué pues diremos, vea cómo empieza el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él inmediatamente contesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ve que Pablo es enfático, hermanos, y él va a decirnos por qué esto es una verdad, por qué esto es una realidad, hermano, porque no es solamente un tema. Cuando Pablo dice de ninguna manera, está diciendo y significa que para Pablo no hay ninguna posibilidad. El apóstol Pablo está diciendo, no hay ninguna posibilidad de que nosotros perseveremos en el pecado. Hermanos, esto es central. Y por eso cuando alguien a usted le diga, vea, hermanos, es que yo soy débil y yo pequé, ¿verdad? Porque uno se encuentra personas que se han enfriado, decimos nosotros muy románticamente, que se han despegado del Señor, que están pasando un momento difícil y ya no oran, no van a la iglesia, ya, ¿verdad? Y a veces estas personas dicen, sí, es que yo soy débil, sí, es que, no sé, estoy mal, en este momento estoy mal. Y yo creo que esto no es el problema. El problema no es que usted se sienta mal y que diga que sí es débil y que por eso usted anda un poquillo ahí enredado en el mundo. No, el tema es, hermano, que aquí es donde esta enseñanza del apóstol Pablo, usted y yo tenemos que entenderla, saberla y predicarla, y en amor dársela a aquellos que están desviados en algún momento, están en esa debilidad o están en esa fluctuación, y poder decirle, no, el apóstol Pablo dice que usted no puede perseverar en el pecado, en ninguna manera. En ninguna manera, mi hermano. ¿Saben por qué, hermano? Porque por más débil que yo sea, por más conflicto que yo tenga, por más situación adversa que esté viviendo, yo también en Cristo Jesús tengo la posibilidad de decir, yo no puedo perseverar en el pecado. El pecado no puede enseñorearse de mi vida. Entonces, el apóstol Pablo
la voz de Dios a través del apóstol Pablo en el capítulo 6 lo que está diciendo es, usted está unido a Cristo y porque usted está unido a Cristo, usted definitivamente podría fluctuar, hermanos. Y hoy creo que eso es lo que tenemos nosotros que tener como encerrado ahí en nuestro círculo. Podemos fluctuar en nuestra relación con Cristo, pero nuestra unión con Él no cambia. Dios a nosotros no nos suelta. Y alguien dice, bueno, es que usted se soltó. Bueno, yo no sé si usted se podrá soltar de la mano de Dios. Posiblemente usted fluctúa, pero la unión con Dios es una unión genuina. El apóstol Pablo lo pone en una figura del matrimonio. Y creo que más adelante vamos a tocar esto en alguna forma. Pero note, este texto de capítulo 6 lo que está hablando es que nosotros estamos unidos a Cristo. Y si estoy yo unido a Cristo, ese es el centro de esta voz, ¿verdad? Por eso es que Pablo va a hablar lo que va a hablar. Y notemos algo, hermanos. Aquí hoy tenemos la clase de, hoy tenemos una clase de español. Yo sí era malo en español, hermano. Hasta el día de hoy, creo, era malo. En la oportunidad que estuve por ahí por la escuela y el colegio, esto me costó. Pero, entonces averiguamos, ¿verdad? Esta parte, hermanos, hay un verbo, el verbo que está en voz pasiva. ¿Qué significa el verbo en voz pasiva? Significa, hermanos, que el sujeto, es decir, que yo recibo el verbo que es la acción, ¿verdad? Y vea qué tremendo, hermanos. Vea cómo Dios, en su inmensa sabiduría, en la voz de Dios, a través del apóstol Pablo, nos va a decir algunas cosas que usted y yo tenemos que saber, como cuáles, hermanos. Vea que cuando hablamos del verbo en voz pasiva, que significa que usted, hermanos, si usted no quiere entender, o a mí también me cuesta que el verbo en voz pasiva no, pero dejémoslo entonces así, a estilo Santa Bárbara, significa que usted ha recibido una acción de Dios en la cual usted solamente es un sujeto, punto, usted lo recibió. Él es la acción, Él es el verbo. Y ven qué tremendo, porque vea las cosas que el Señor hace, y yo quiero que ustedes lo vean ahí en Romanos capítulo 6. Vean qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Vea, lo que dice es que hemos sido bautizados. Ahí mismo, en 6:3, dice que hemos sido muertos. También más adelante, en verso 4, también dice que hemos sido sepultados. Y también, bueno, un poco más adelante, ¿verdad? Habla también de que hemos sido resucitados. Hermanos, esto es algo que es vital e importante. Esto es lo que la iglesia y usted y yo necesitamos saber, hermanos. Que Él lo que hizo en esta forma que gramaticalmente no se puede ni se va a salir, es que usted fue bautizado, que usted ha sido muerto, que usted ha sido sepultado y que usted ha sido resucitado. Es decir, hermanos, Dios nos mató, Dios nos sepultó, Dios nos crucificó y Dios nos resucitó. ¿Usted lo quiere creer? Yo lo quiero creer. ¿Lo puedo creer o no lo puedo creer? Hermanos, perdón, a Dios eso lo tiene sin cuidado, mi amado hermano. Pero esta noche, por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, el Señor sí quiere, y estoy seguro de que usted y yo recibamos esto, hermano. Que usted se empodere, como dice hoy ¿verdad? La forma del verbo que se usa hoy en el mundo, empoderarse, pero empoderémonos entonces de esto que el Espíritu ha hecho, de esto que Jesucristo hizo, de esto que el Padre hizo a través de Jesucristo y que hoy nos trae por el Espíritu Santo. Hermanos, esta tiene que ser esta convicción. Hermano, el Señor a usted lo bautizó, el Señor a usted lo mató, el Señor a usted lo sepultó y el Señor a usted lo resucitó. Esto se llama ser hijo de Dios. Esto se llama una nueva criatura. Usted y yo somos eso, hermano. ¿Cómo es que entonces? Por eso es que el apóstol Pablo dice, no, el pecado no se va a poder enseñorear de ustedes. No se puede. No se puede. Es decir, para Pablo dice, no hay ninguna posibilidad. De ninguna manera. Significa para Pablo, no hay ninguna posibilidad, hermanos. Es decir, que nosotros debemos de estar siendo siempre santificados. Que nosotros siempre debemos de estar siempre por haber sido justificados, nosotros estamos siendo santificados. Y yo quiero que usted y yo pensemos esta noche en personas que amamos, que se han separado de Dios,
que se han separado del evangelio o que están en este momento en esos que se llaman procesos de enfriamiento, hermano. Pensemos en estas personas. Y les digo que pensemos en estas personas para que usted y yo seamos responsables delante de Dios y les llevemos este mensaje. Llévele, usted, si usted conoce a alguien que se ha apartado de Dios, hermano, llévele en el nombre de Jesús y en fe, Romanos capítulo 6, y dígale, hermano, hermana, usted que está frío, usted que está ahí medio en el mundo, medio sancochado, medio apartado. Quiero decirle que el Señor a usted lo bautizó, que el Señor a usted lo puso en la cruz del Calvario y usted fue muerto juntamente con Él. Y que también usted fue sepultado juntamente con Cristo, pero que también Cristo a usted lo resucitó entre los muertos. Y esto no es un tema en el cual usted tuvo nada que hacer. No hemos hecho nada. Todo lo hizo Él. Esto es lo que significa el verbo en voz pasiva, hermano. Esto es lo que a nosotros hoy, este texto a nivel gramatical, no nos deja salirnos, hermano. No es locura. No es que estamos tratando de decir algo que no. Estamos tratando de decir que la lectura a nivel aún natural, en la composición gramatical, nosotros tenemos que decir, mira, de verdad, esto es una realidad a como está escrita. Porque dice que todos hemos sido bautizados en Cristo, que todos en su muerte también fuimos bautizados y que fuimos bautizados, hermano, y sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también a nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos, dice 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, aleluya, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, esta es una realidad. ¿Qué hizo usted en todo esto? ¿Qué he hecho yo en todo esto? Nada, hermano. Nosotros no hemos hecho nada. En esto que la Escritura a nosotros nos está señalando esta noche, nosotros no hemos hecho nada, hermanos. Todo lo hizo Él por usted y por mí. Por eso yo le estoy retando, hermano, si usted tiene personas a su lado, si usted tiene personas que conocen su trabajo, en su colegio, en su universidad, si usted tiene personas que usted conoce, hermano, quizás a veces pudieran ser hasta dolorosamente familiares, llégueles y dígales, yo quiero enseñarle algo que la Escritura dice. Usted un día nació de nuevo, usted podría estar hoy apartadito, usted tal vez hoy anda frío, usted tal vez anda confundido, pero yo quiero decirle que el Señor hizo una obra preciosa y precisa, en la cual usted y yo no tenemos nada que ver. Y que el Señor entonces, a los que nos ha llamado a ser hijos, nos ha puesto en una posición especial, hermano. Quiero que vayamos al verso 5. Ve qué interesante, hermano. Ve qué interesante. El apóstol Pablo, en las 13 cartas que Pablo, Dios le permitió ser esa voz de Dios, en esas 13 cartas, hermanos, el apóstol Pablo se refiere solo. Sí, perdón, alguien me levantó la mano. Don G. Sí, señora. Me estoy preguntando algo, digamos. Eso quiere decir, bueno, usted había hablado de una palabra que había dicho la semana que vimos esto, que fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo. Ajá. Y que eso no era predestinación. Yo entiendo que la predestinación es que unos sí y otros no, ¿verdad? Eso es lo que se entiende por predestinación. Ajá, ok. Por ejemplo. Digamos, pero permítame terminar. Entonces quiere decir que con Romanos 6, con lo que hemos visto, ¿verdad? Todos tenemos toda la humanidad tiene la posibilidad de ser hijo, no de ser excluidos. Ajá. Porque la predestinación lo que dice es que unos sí son escogidos y otros no son escogidos. Unos son para salvación y otros para condenación, según la predestinación. Ok,
Vean, hermanos, esto es una de las cosas, yo creo que si uno es responsable, ¿verdad? Responsable a la hora por ser ministro, por ser un maestro de las escrituras. Si uno toma esto tan en serio como son las escrituras que merecen ser tomadas en serio, y yo entiendo que lo que la hermana dice es que así lo toman algunos, que unos fueron predestinados para vida eterna y otros para muerte. Pero cuando nosotros, por eso yo hice este énfasis o estoy haciendo esta aclaración. Si somos responsables, tenemos que entender que predestinados y que la predestinación es algo que tiene y está centrado en Dios, en su Hijo y en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando hablamos de predestinación, tenemos que entender que realmente al que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo fue a Cristo. Y que en Cristo nosotros fuimos escogidos. Es decir, que realmente la escogencia del Padre fue de su Hijo amado Jesucristo. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierde y tenga vida eterna. Es decir, entonces, es irresponsable a veces decir que usted fue predestinado y usted no. No, realmente el que fue puesto y escogido, predestinado por el Padre fue el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y aquí es donde yo quiero que entremos en esto y lo que les estaba diciendo, es que Pablo no se refiere en las 13 cartas a cristianos. Él no habla de cristianos. No habla, vea. Más bien lo que Pablo habla es en Cristo, Cristo en nosotros, el Señor, en Jesucristo. Es más, 164 veces aparece esta palabra en Cristo. Pablo no habla de cristianos, habla de en Cristo. Es decir, que la salvación, mis amados hermanos, que la salvación efectivamente está dentro de todo esto, que es la unión con Cristo, y que la salvación, y yo quiero que le prestemos atención a esta pantalla que está pasando ahí, que está llegando ahí a sus ojos, y que la podamos leer para que logremos encajarnos en esto, y la pregunta en este momento cae a pelo, porque vean lo que dice, la podemos leer, amados hermanos, vamos al contar 3, vamos a leer esto que dice salvación, 1, 2, 3, salvación no es por algo que Dios nos da por medio de Cristo, Él nos da a Cristo. Esto es verdaderamente la salvación. El apóstol Pablo 164 veces en toda la parte, en el Nuevo Testamento y en las 13 cartas que él escribe, él habla solo de en Cristo, él no habla de cristianos, él habla de estar en Cristo, habla de la unión con Cristo. Entonces, salvación no es por algo que Dios nos da por medio de Cristo, Él nos da a Cristo. Cristo es la salvación, Cristo es el Salvador, la salvación viene de Dios a través de Jesucristo, integrada a nosotros en el redarguir del Espíritu Santo, para que ahora entonces andemos nosotros en novedad de vida nueva. Hermanos, esto es la realidad. Entonces, ¿quién es el escogido? ¿Quién realmente ha sido desde antes de la fundación del mundo? Él tuvo, él, por eso cuando decimos, y yo lo digo mucho, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿A dónde nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Nos escogió en Cristo, hermano, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que reciba a Cristo, porque vea que Cristo vino al mundo. Igual que el Padre buscó a Adán en el Edén cuando pecó, el Hijo busca a su iglesia en el mundo cuando pecó. Es el mismo patrón. La salvación es de Dios. Nadie llega a Dios. Dios llegó al hombre. Nadie llegó a Jesús. Jesús llegó al hombre. El Espíritu Santo vino al mundo, hermano. No vino a la iglesia. El Espíritu Santo primero vino al mundo para redarguirlo de justicia, de juicio y de pecado. No vino a la iglesia. Es decir, que Dios siempre en las 3 divinas personas ha hecho todo un esquema, toda una estrategia en la cual Él siempre ha ido a buscar al hombre. Dios es un Dios que ha buscado al hombre.
porque estamos en un espacio, en un tiempo de gracia y misericordia en donde Él las ha extendido todos los días. Pero nosotros tenemos que entender la responsabilidad que nosotros también tenemos, hermanos, porque la salvación no es para algo que Dios nos dio a través de Cristo. No, Él nos da a Cristo, hermano. Esto es ser hijo. Cuando yo tengo al hijo, entonces yo tengo la vida. Entonces necesitamos entender salvación desde ahí, desde esa forma. Ahora, ¿en dónde? Unidos a Cristo. Y es lo que he venido diciendo esta noche. Nosotros, hermanos, podemos fluctuar en nuestra relación, pero nuestra unión no cambia, hermanos. Y el apóstol Pablo, cuando hace la voz de Dios a través del apóstol Pablo, cuando él hace una comparación con respecto al matrimonio. Y entonces él termina diciendo, pero esto yo digo con respecto a Dios, con respecto a Jesús y su iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el matrimonio no es no está definido por lo que yo sienta, no. El matrimonio es un pacto. El matrimonio implica que yo pertenezco y que nos pertenecemos el uno al otro. Esto es realmente el matrimonio. Vea qué tremendo, hermanos, y vea cómo pasa. Si yo me voy a 1989, ¿verdad? A un 28 de enero de 1989, el 27 de enero, vean la estadística, hermanos, el 27 de enero, doña Vivian y yo, éramos solo 2 personas. Pero el 28 de enero, que fue cuando nos casamos de ese año, del 89, bendito el Señor, inmediatamente, hermanos, de forma maravillosa y milagrosa, ¿verdad? Inmediatamente 2 fuimos 1. Esta es la unidad, hermanos, que hay en Cristo. Es lo mismo a nivel espiritual. Cuando usted estaba en delitos y pecados, usted estaba separado, hermanos. Y yo también. Pero una vez que nosotros llegamos y Jesús viene a nuestro rescate, nosotros nos unimos, hermanos. Y esa unión es una unión por siempre, hermanos. Por siempre. Ahora, nosotros por eso necesitamos entender que yo puedo fluctuar en mi relación con Cristo, pero nuestra unión con Él no cambia. Y la forma en que cambia o pudiera cambiar tiene que ver con usted y no con el Señor. Porque en el Señor no hay sombra de variación. Dios nunca nos ha desechado, hermanos. Cuando la palabra del Señor a nosotros nos hace la exhortación de que tenemos que llevar fruto, la exhortación de que no todo el que diga Señor, Señor, la exhortación del que cuando muchas veces nos dice, si eres tibio te vomitaré de mi boca, tiene que ver con ese aspecto, hermanos, en donde definitivamente, hermano, la otra parte, usted en su fluctuación o el que esté fluctuando, definitivamente, hermano, se ha querido ir y ha querido salir, hermano. Pero no es porque el Señor ha querido dejar, porque la unión para Cristo es una realidad absoluta. Por eso Él llegó, hermanos, y como yo dije, vea todo lo que hizo. Nos mató, nos sepultó, nos crucificó, nos resucitó y hoy nos tiene aquí, hermano. Por eso es vital e importante entender esta forma y estos términos en los que nosotros necesitamos entender todo esto, hermano. Porque si nosotros logramos entenderlo, vamos a tener una vida cristiana decorosa, vamos a andar en santidad, vamos a ser gente de testimonio. Yo entiendo que muchas personas creyentes que están en iglesia, que muchas veces con corazón sincero han llegado, que han recibido de Jesús, pero que muchas veces en la circunstancia Satanás les ha vendido y les ha vendido algo que nunca tuvo que haber sido vendido y se lo han comprado, hermanos, porque nos ha engañado. Y hay engaño, hermanos. Muchas veces el hombre, el cristiano, ha sido engañado por mucho tiempo. Hay una historia que le escuché a este hermano, a nuestro hermano Arthur Burr. Este hermano cuenta una historia con respecto a un hombre que sirvió en el ejército bajo un reinado, ¿verdad? Y dice que
este hombre, por toda la circunstancia y la situación, ¿verdad? Dis- Dejó el ejército, desertó. Resulta que este hombre viviendo en ese pueblo llegó otra persona y se dio cuenta un día de la historia de este hombre que había desertado, hermano, y que había desertado del ejército. Y bueno, para no serle muy largo la historia, y resulta que este hombre empezó y él dijo, se quiso aprovechar de este hombre que había desertado. Y entonces él llegó un día y cuando estuvieron en ese restaurante, llegó y le dijo, vea, es que yo sé que usted desertó del ejército, ¿verdad? Y entonces si usted no me da tanto dinero, yo lo voy a acusar porque yo sé a dónde yo puedo ir y poder decir que usted es un desertor del ejército. Usted se vino para este pueblo, pero yo sé que usted es un desertor. Y el hombre, este otro hombre entró en un gran pánico y entonces, definitivamente el hombre lo empezó a chantajear. Y cada vez cada fin de semana, este hombre tenía que llevarle su dinero, ¿verdad? Y por mucho tiempo y por algún tiempo, este hombre fue chantajeado. Dice y cuenta ese relato que este hombre, que era el desertor, un día de tantos escuchó a dos personas hablando. Y esas dos personas empezaron a hablar de un decreto que se había dado, que lo había dado la reina de ese país, era la que tenía esa posición y en ese momento era la persona que estaba gobernando. Y estas dos personas dijeron, ay, no te diste cuenta, dice, de cómo hubo un decreto, dice, y ese decreto era de que hubo un perdón para todos los desertores, todos los que desertaron del ejército, todos fueron perdonados, dice, y ya eso tiene muchos años de estar. Este hombre, cuando oyó esta historia, se acercó a estos dos y les dice, de verdad, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo pasó eso? Y entonces los hombres dijeron, sí, no, eso salió, inclusive salió publicado en uno de los periódicos y ahí usted puede encontrar como un decreto del reinado de ese país en donde se dijo que ya había un perdón absoluto para todos los desertores del ejército. Cuando este hombre tomó eso y fue y se buscó ese periódico, ¿verdad? Y a la semana siguiente, cuando tenía que ir donde el hombre que lo chantajeaba, el hombre llegó y le dijo, bueno, resulta que ya yo no le voy a dar más dinero a usted. Y entonces este hombre le dijo, si usted no me da el dinero, yo sé dónde acudir y usted como desertor de ese ejército, a usted lo van a llevar a la cárcel. Usted va posiblemente inclusive hasta pena de muerte. Y entonces el hombre llegó y le sacó el papel y le dijo, vea, mentiroso, aquí hay un decreto que dice que hubo un perdón absoluto para todos los desertores del ejército. Así es que aquí está el decreto, nunca más le volveré a dar ni un solo 5. Moraleja, hermanos, porque aquí es donde vamos. Hay un decreto que el Señor dio. Satanás ha engañado a muchos. Satanás sigue engañando a mucho creyente. Satanás sigue engañando a mucha iglesia, diciéndole de tantas cosas de las cuales el Señor ya nos hizo libres, de las cuales el Señor ya nos puso en que debemos de saber, que debemos de considerar y que debemos de presentarnos. La iglesia a veces no ha hecho caso, hermanos, y Satanás ha hecho fiesta con esto. Hable con alguien que está un poco decepcionado de las cosas de Dios. Hable con alguien que se ha decepcionado de la iglesia. Hable con alguien y usted oirá, hermanos, que son estas historias y que Satanás ha metido en la mente de estas personas. Hermanos, que es un chantaje, que les está diciendo, no, es que ustedes, no es cierto, esto no es cierto. ¿Cuántas veces el enemigo viene y te dice, no, pues de todas formas, ya lo está pensando, mejor hágalo? Nosotros tenemos que considerar y saber que
tentación no es pecado. Pero ¿cuánto de esto está pasando, hermanos? ¿Cuánto de esto? Usted y yo tenemos que saber que hubo un decreto y que el decreto fue perdonados. Unidos a Cristo, hemos sido perdonados de toda maldad. Unidos a Cristo. Yo quiero que vayamos a 6:5, donde dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así lo seremos también en la de su resurrección. Hermanos, otra vez, hablando de esta forma gramatical, esta parte sí, este sí de 6:5, porque sí fuimos, no expresa duda, hermanos, sino que asume la realidad de la declaración. Este sí, gramaticalmente, porque sí fuimos plantados juntamente. Hermano, está diciendo este sí, que esto no expresa duda, sino que asume la realidad de la declaración. ¿Y cuál es la declaración? Plantado juntamente con Él. ¿Y qué significa plantado juntamente con Él, amado hermano? Expresa la unión que es vital del creyente con Cristo, hermano. Es decir, que ahí está la forma de la acción, y la forma de la acción es plantados juntamente, hermano. Esto es la unión, esto es la unidad con Cristo, hermano. Y nosotros de esto es de lo que queremos y necesitamos sacarnos a nosotros mismos, recordarnos a nosotros mismos y ponernos de frente a la Escritura y decirnos, no, este sí es una realidad, sí es, no expresa duda, sí asume la realidad de una declaración. Yo fui plantado, hermano. ¿Cuánta gente está engañada? ¿Cuánta gente se ha desviado de la fe? ¿Cuánta gente se ha desviado, hermanos, de la sana doctrina por seguir vientos de doctrina, hermano? ¿Cuánta gente se está permitiendo ser tan sencilla, tan sensible, no sensible, es que la palabra que mejor me calza ahí? ¿Cuánta gente está pasando el pecado como algo tan fácil, hermano? Están engañados. Hermanos, este plantado juntamente significa que hemos crecido juntos. Pablo desea reiterar el hecho de que el creyente ha sido cosepultado con Cristo por la fe, hermano. Este hecho es ilustrado a través del bautismo. Por medio del bautismo, el creyente declara que se ha identificado con Cristo en su muerte, hermano. Por eso el bautismo es parte de una ordenanza del Señor, como la Santa Cena. Porque en esta ordenanza que el Señor dejó, las únicas dos, que es bautismo y Santa Cena, tienen que ver, hermanos. ¿Por qué? Porque el creyente ahí va a declarar algo identificado con algo, y no solamente testificando al mundo de que he sido sepultado juntamente con Cristo, sino que también he resucitado, hermano. Vean que hay una frase que aparece aquí en 6:5, ¿verdad? Que es, nótelan ahí en 6:5, amados, así también. Ese así también, hermanos, es una expresión enfática. Así también es una expresión enfática. ¿Y qué es lo que está enfatizando? ¿Qué es lo que está enfatizando así también? Lo que sigue, hermanos, lo seremos en la de su resurrección. Es decir, que seremos, está en ese tiempo futuro, en un modo que ya está indicado, hermanos, pero que hay un énfasis, hermano, que tiene toda la idea, que encierra todo esto, que es que el creyente ha sido plantado con Cristo en su muerte por la fe, y de esa misma manera, lógicamente, está unido con Cristo en su resurrección. Y si Cristo ya resucitó de entre los muertos, usted también resucitó juntamente con Cristo. Pero Satanás nos ha metido que nosotros seguimos siendo los mismos, que no servimos para mucho. Y por eso muchos andan en condenación, y muchos andan alejados del Señor, y muchos andan volvieron, hermanos,
como el perro al vómito. Y hay que decirle a estos hermanos, y tenemos que decirnos a nosotros, si nosotros estamos claros con estas tres palabras, de saber, hermanos, de que si nosotros realmente estamos considerándonos y que si realmente nosotros estamos presentando nuestros cuerpos y todos nuestros, como dice verso 13, como si estamos presentando nosotros vivos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, yo creo que por esto, este texto, este tema es valioso, fundamental. Hermanos, la unión con Cristo, la voz de Dios a través del apóstol Pablo, por ejemplo en Romanos capítulo, yo se los voy a leer para no movernos de capítulo 6, pero en 8:35, por eso es que Pablo dice lo que dice. ¿Quién? Dice 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Note, hermano, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. No, hermanos. Pablo dice y argumenta, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Quién me va a separar de esta unión matrimonial? ¿Quién me va a separar? ¿Quién me va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, falta de trabajo, persecución, hambre, desnudez, no tengo nada, peligro, espada. ¿Quién me va a separar del amor de Dios? Hermanos, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Porque Dios sigue siendo fiel. Porque Dios permanece fiel. ¿Quién nos va a separar? Hermanos, esto tenemos que saberlo. Si la iglesia de Jesucristo en este tiempo estuviéramos tan claros en estas formas, si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y aún nosotros como comunidad de fe, como iglesia, como individuos, como familias creyentes, hijos de Dios, estuviéramos tan claros en esto, hermanos, casi nada nos movería, casi nada nos movería, casi nada nos movería. No nos va a mover ni nos moverían cosas que muchas veces nos mueven. A veces nos mueve la lluvia, el agua, el sol. A veces nos mueve que no me saludó y que sí me saludó y que el hermano no me cae tan bien y que la hermana tampoco. A veces nos mueven cosas de chismes y murmuraciones. A veces nos mueven cosas, hermanos, que no tendrían por qué movernos, porque el enemigo y usted y yo muchas veces hemos dado lugar a pensamientos que no son los pensamientos de Dios, no entendiendo que estamos unidos con Cristo y que qué me va a poder separar del amor de Dios. Sí, que yo pudiera fluctuar en mi relación con Dios, pero que nunca mi unión con Cristo cambiaría, porque Él me tiene asido, porque Él me tiene abrazado, porque Él me tiene agarrado, porque un acta que decretó y se la puso al diablo en la cruz del Calvario, el decreto que estaba en contra de nosotros fue puesto en la cruz del Calvario y Satanás supo de una vez y por siempre que había sido vencido por aquel que había sido puesto en la cruz del Calvario, el que no tuvo pecado, que por nosotros se hizo pecado, y que nosotros somos libres en Cristo Jesús, unidos a Cristo, en santidad, en fe, hermanos. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, desnudez. Nada, hermanos. Miedo, temor. Iglesia, necesitamos un despertar a la realidad de las Escrituras. Necesitamos un despertar a la verdad de la revelación de Cristo. Necesitamos un despertar, porque Satanás quiere meter engaño, mata, roba, destruye. Y mucha gente que usted ama y que yo también amo, a veces están descarriados porque no han entendido que hay un decreto que dice que somos unidos a Cristo, libres, que hemos resucitado. Si pues habemos resucitado juntamente con Cristo, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, donde estamos escondidos con Cristo en Dios. Hermanos, el que ha muerto, veamos, porque vean ese sabiendo. ¿Qué es lo que hay que saber? En 6:6, estamos en capítulo 6, verso 6, para seguir hablando de esta unión.
Sabiendo esto, hermanos, ¿qué es lo que debemos de saber, hermanos? Que nuestro viejo hombre, hermanos, es una frase que se refiere a lo que éramos en Adán antes de recibir la nueva vida en Cristo. Esta forma de viejo, este vocablo viejo, tiene que ver con un uso de más que con tiempo, hermanos. Aquí se usa con relación a la naturaleza depravada y pecaminosa del hombre no regenerado. Pero ¿qué dice el apóstol? Sabiendo que esto, que el viejo hombre, ¿qué fue? ¿Qué le pasó, hermano? ¿Qué pasó con el viejo hombre? Hermano, fue crucificado. Hermano, fue crucificado. Hay una acción, hermanos, a un acto singular. Hay una acción a un acto singular. Fue crucificado, hermanos. Hay un énfasis en el hecho de que como sujeto yo, mi yo, recibió una acción, hermanos. Y que de forma destacada la realidad de esa acción es que yo fui crucificado. El acto de la crucifixión del creyente con Cristo realmente ha sido ejecutada por el Espíritu Santo en el momento de depositar la fe en Jesucristo. Usted y yo tenemos que saber esto. Esto es lo que Pablo dice. Usted tiene que saber del viejo hombre, que el viejo hombre específicamente fue co-crucificado con Cristo. Me cuesta esa palabra. Y que como creyente con Cristo, usted ha sido ejecutado. Y que esa ejecución la llevó a cabo el Espíritu Santo. Que el viejo hombre entonces no tiene nada que ver conmigo. ¿Para qué, hermanos? Vean lo que Pablo dice. ¿Para qué necesito saber que el viejo hombre está crucificado? Amado hermano, para que definitivamente el cuerpo de pecado sea destruido. Hermano, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y el cuerpo del pecado se refiere al cuerpo del creyente que antes de la salvación estaba dominado y controlado por la naturaleza pecaminosa. Y esta expresión destruido, hermanos, es parte de eso que significa que lo hace inoperante. Eso significa, lo ha hecho inoperante. Este viejo hombre es inoperante, amado hermano. Este viejo hombre es inoperante. Es decir, no tiene forma de poder seguir adelante. Es inoperante, está inactivo. Por lo tanto, no significa que estamos aniquilados como personas, como individuos, ¿verdad? Sino que hacer cesar, hermanos, el cuerpo del creyente antes de la salvación era dominado por la naturaleza pecaminosa, pero ahora ha sido hecho inoperante para que sea controlado por el Espíritu Santo. Estos son buenas nuevas, hermanos, que tenemos que llevar otra vez, y es mi corazón. Okay. Sí, y decirles a ustedes que si hay personas a su alrededor que usted conoce, hay que llevarles el verdadero mensaje de salvación. Sí, hermana. Don G, bueno, yo estoy pensando en gente, como usted dice, pensando en gente, ¿verdad? Pero digamos, voy a decirle a usted, lo voy a decir así, ¿cómo lo haría usted, digamos, con una persona que, bueno, es un hombre ya adulto, ¿verdad? Tiene un problema de alcoholismo severo, que él era incluso miembro activo de una iglesia, ¿verdad? X, y que en este momento el alcoholismo lo tiene atrapado. Y que quizás, tal vez, él crea que él no tiene, ¿cómo se llama? La posibilidad de volver, ¿verdad? Porque puede ser que él diga, bueno, yo sigo en mis delitos y mi pecado, ¿verdad? Puede decir, bueno, yo sigo en mi delito en ese momento porque yo estoy tomando, porque mi cuerpo, mis miembros están puestos como instrumentos de iniquidad, en fin, puede decirme un montón de cosas, pero ¿cómo se le llega? O sea, ¿qué se le dice? O sea, yo sé que se le puede decir todo eso que hemos visto, pero ¿cómo se abordaría? Porque yo creo que la parte práctica es la que nosotros nos faltaría como...
claro. como poner en acción. Entonces, pienso en esta persona como pienso en otras personas que son familia, que están a la par, ¿verdad? Así es. Vean, hermanos, nosotros tenemos que entender desde esa pregunta que nosotros somos vasos de barro en las manos del Señor y que la oración del justo puede mucho y que si nosotros buscamos esa dirección del Señor eh, con esa efectividad o por decirlo de alguna manera, eh, si yo me propongo poder ir ante una situación como la que presenta Olguita, yo tengo que estar clarísimo en algo. Yo voy a ir y voy a ir bajo la dirección del Señor con un objetivo muy claro. Este tipo de personas que ya han conocido y que han estado ahí, que siguen engañados porque están siendo y han sido chantajeados por el diablo, posiblemente yo lo que entraría y lo primero que les diría es invitarlos a que revisemos aquellas cosas que de una u otra manera estas personas no quieren saber o creen que están fuera. Por ejemplo, esta persona, yo perfectamente le podría llegar, si conoce la escritura, y poder decirle, amigo, necesitamos revisar las escrituras y que las palabras a usted y a mí nos saquen de la duda, nos saquen o nos lleven al norte donde tiene que llevarnos. Y es invitarlos a que por sí mismos ellos puedan ser convencidos de qué es lo que dice la palabra. Y que ellos, por supuesto, tendrán que tomar otra vez una decisión. Hay que acordarnos de algo. Y con este tipo de personas, que son personas que se han alejado, tenemos que nosotros tener el entendimiento que el Espíritu Santo está ahí, contristado, pero está. Ahí es donde nosotros tenemos que abocarnos. Por eso yo decía al principio, la oración, la búsqueda de las escrituras y de verdad buscar esa dirección de Dios en el tiempo de Dios preciso para poder llegar a estas personas y poder decirles, quiero invitarlos a que revisemos juntos las escrituras. Yo le puedo asegurar que si uno llega a donde estas personas y usted les puede hacer una invitación de que revisemos las escrituras, porque estas personas posiblemente saben tantas cosas y la experiencia les ha enseñado otras, pero es llevarlos al texto, es llevarlos a la palabra. Hermano, acordémonos, el que convence de justicia, de juicio y de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros somos vasos, pero tenemos que hacer el trabajo. Y a mí sí me parece que llegar a estas personas, decirle, me encantaría invitarte a un café y me encantaría que me regales unos minutos para poder hablar de un texto que está en la Biblia y que usted me pueda compartir lo que usted piensa sobre ese texto. Hermano, yo estoy seguro porque es la palabra y el Espíritu la que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo creo que es tiempo de que nosotros lleguemos a las personas desde las Escrituras, desde la palabra pura, porque a veces la iglesia hemos llegado, y yo entiendo, hermanos, que a veces sí hay formas, que aquí, que por allá, y que con la comida, y que yo entiendo, y eso no debemos dejar de hacerlo. Las dádivas, extender la mano al que necesita una ropa o un fresco, una moneda, un arroz, un frijol, etcétera. Pero la palabra es la que va a hacer volver al pecador. El decreto que yo le pueda enseñar a estas personas y decirle, no, a usted Cristo le libertó. Usted podrá decir que usted no puede, pero Cristo ya lo hizo por usted, porque está escrito que Él murió por usted en la cruz, que Él a usted está juntamente usted crucificado y que Él también lo resucitó, porque usted comió de Cristo. Y si ahora, bueno, yo estoy seguro, yo creo en eso. Yo creo en eso. ¿Por qué lo creo? Porque a mí me funcionó. A mí me dijeron eso. ¿Quién era Cristo? ¿Y por qué yo estaba tan perdido en delitos y pecados? ¿Y por qué tenía que volver a Cristo? Y yo en el tiempo he venido viendo que eso es parte de todo lo que nosotros debemos de hacer. Creo que eso debe ser nuestra forma. Ir a la palabra, venir a estas personas y decirles,
regáleme un chance, regáleme eso, estudiemos esto, hablemos de esto, leamos esto, pongámonos en esa perspectiva a ver qué es lo que esta palabra nos puede decir y orar y clamar al Señor, porque la misericordia y la gracia no han faltado ni faltarán. Y si estas personas en un tiempo nacieron de nuevo y el Espíritu está ahí contristado, el Espíritu es suficiente para llevarlos. Yo les animo, hermano, que lo hagamos. Es un gran reto, pero no, nosotros no vivimos tampoco por un asunto de poder ver si de verdad no. Nosotros tenemos que ir a hacer el trabajo. El Espíritu es el único que puede redarguir. El Espíritu hará el resto, pero es llegar con la palabra. Estamos en tiempos donde hay que ir muy claros, muy diáfanos, muy persistentes en la Escritura. Amén. Creo que en la forma práctica es eso. Tomémonos un café, hablemos de este tema, hablemos de este texto. ¿Qué le dice a usted ese texto? Y si usted está interesado, podemos otro día volver a hablar de otro texto. Y creo que es llevar a las personas a la palabra. El viejo hombre, hermanos, y hoy terminando esta noche con esto, el viejo hombre, y este es un de los principios que tenemos nosotros que estar claros. Pecábamos no por lo que hacíamos, sino por lo que éramos. Y esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que entender. Nosotros, en el viejo hombre, nosotros no pecábamos por lo que hacíamos. Más, es tan tremendo que el tema de lo que hacíamos, que nosotros hacíamos cosas buenas y aún lo bueno era pecado. En el viejo hombre aún lo bueno es pecado, porque nada de lo que hacíamos, aún siendo bueno, glorificaba el nombre del Señor. Nada de lo que hacíamos, aún siendo buenos, llevaba gloria a Dios. Entonces, aún lo bueno era malo. Por eso, cuando dice el árbol del bien y del mal, es qué tan bueno es lo bueno cuando aún lo bueno es pecado. No coman de lo bueno ni de lo malo. Es interesante, hermanos, que nosotros logremos también poner esto en nosotros, en nuestro corazón. Por lo que éramos, hermanos. Éramos pecadores no por lo que hacíamos, sino por lo que éramos. ¿Quiénes éramos? Éramos una vieja criatura. Éramos pecadores. Como lo quiero repetir, aún lo bueno era malo. Entonces, es muy interesante que nosotros logremos entender eso. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol habla con respecto a esto? Y en el verso 13 lo vimos, y ahí está en verso 13, y termino con ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Recuerden, no presentamos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentemos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tampoco presentemos, hermanos. Observe el uso que Pablo le da aquí, hermanos. Por eso es importantísimo esta otra palabra, presentar. ¿Por qué? Porque la idea aquí es que dejemos de hacerlo, que cesemos de presentar, que no hagamos de esto un hábito, que no presentemos, que no seamos gente tan habitual o que este hábito sea quitado, que ya no presentemos nuestros miembros al pecado, que dejemos hábitos que no son conforme al corazón de Dios, que dejemos hábitos que no son conforme a la piedad. Y usted y yo como creyentes necesitamos entender este término de no presenten hábitos. Cuidado con los hábitos, hermanos. Hay hábitos que destruyen al creyente, hay hábitos que Satanás usa y hay hábitos que en medio de su caminar cristiano a usted no lo hacen crecer. El creyente debe cesar de presentar su vida como un instrumento de injusticia para servir al pecado. Hermanos, y aquí es donde nosotros tenemos que volvernos otra vez y entender lo que Dios quiere trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos dice y nos da otra forma, dice, sino que se presenten ustedes mismos a Dios. Es decir, observar, hermanos, lo que sugiere el hecho de presentar algo en ese acto hacia Dios, hermanos. Es decir, en lugar de presentar su vida
como un instrumento en esa parte de ese hábito, ¿verdad? Sino que presentarlo delante del Señor con una idea de urgencia. Es urgente, hermano, que usted y yo nos presentemos delante de Dios en lugar de presentar nuestra vida como un instrumento de pecado. El creyente debe presentar a Dios como alguien que ha sido rescatado de entre los muertos, rescatado de entre los muertos, y ahora posee vida, una vida permanente y verdadera. De esto es lo que tenemos que estar persuadidos. De esto es presentarnos nosotros como vivos para Dios. Hermanos, la santidad no es lo que usted ha dejado de hacer. La santidad es lo que usted hace. Porque yo podría decir, yo dejé de hacer esto. No. ¿Qué hace usted como santo? No, lo que usted dejó de hacer, por supuesto, ya tuvo que haberlo dejado de hacer, porque los santos hay cosas que no tenemos que hacer. No, es qué hace usted como santo, qué hago yo como cristiano, qué hago yo como hijo de Dios. Presentarme delante del Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto, hermanos. Porque estoy muerto, porque Él me mató, porque Él me crucificó, porque Él me resucitó, porque Él hizo todo conmigo. Y ahora yo soy una nueva criatura. De esto se trata el tema. De esto se trata la vivencia cristiana. De eso se trata el mensaje. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Estamos unidos a Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Hermano, es que ya tuve que terminar, pero vean qué tremendo, porque nada más ahí en ese capítulo 6, vean vamos a ver 7, 8, 9, 10 y 11, yo se los voy a leer y subraye, si no le da temor a usted subrayar su Biblia. Es que yo digo esto porque hay gente que no le gusta rayarla. A mí muy poco. Pero ven qué tremendo lo que aparece en los versos estos, hablando de la unión con Cristo y por qué estamos unidos a Cristo. Porque el mensaje es porque usted está muerto. Y los muertos, de verdad que si están bien muertos, son los que verdaderamente son hijos de Dios. Vean verso 7. Dice, porque los que han muerto, vean el verso 8, y si morimos con Cristo, vean verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Vean el verso 10. Porque cuanto murió al pecado. Y vean el verso 11, hermanos. Así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Cuál es el mensaje? Usted está muerto, pero vivo para Dios. Usted está muerto, hermano, pero vivo para Dios. Entonces, el mensaje del apóstol Pablo, la voz de Dios a través del apóstol Pablo es: vivamos para Dios. Vivamos para Dios. Ya no vivas más para ti mismo ni para mí mismo. Ya no debemos de vivir más para nosotros mismos, hermanos. Ya no debemos de vivir más, hermanos, en formas y en cosas que no corresponden a la piedad. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y la voz de Dios a través del apóstol Pablo, hermanos, es lo que realmente nos enseña a que nosotros efectivamente, hermanos, estamos ahí, hermanos, estamos haciendo las cosas conforme lo que Dios está queriendo que nosotros seamos. Este tiempo es un tiempo en donde usted y yo necesitamos entender que el mensaje, que la voz de Dios a través del apóstol Pablo nos está diciendo: ustedes son hijos de Dios porque ustedes han muerto, han estado sepultados y han sido resucitados juntamente con Cristo. Hermano, aquí es donde tenemos que decir de qué estamos hechos. No hay aflicción mayor. No hay quien nos separará del amor de Dios. Hambre, tribulación, angustia. Hermano, que el Señor nos llene de fuerza, porque hay un mensaje que tenemos que repartir. Y el mensaje es: la unión con Cristo es lo que hace diferencia en mi vida, en su vecino, en su hijo, en su hija, en su esposo, en su esposa. Hermanos, y es tiempo de que vivamos como hijos de Dios, vivos para Dios, muertos al pecado, vivos para Dios. Aunque usted y yo todavía podemos fluctuar en nuestra relación con Cristo, pero nuestra unión no cambia. Cristo es en nosotros esa esperanza de gloria. Tiempo, iglesia, de vivir diferente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza.
para el mundo. Hay esperanza aún para aquellas cosas en las que soy débil. Hay esperanza aún para aquellas cosas en las que yo estoy flaqueando. Hay esperanza para aún aquellas cosas, hermanos, en las que todavía me está costando. Hay esperanza si tomo el mensaje y estas tres palabras de verdad las pongo como mi columna en medio de todo esto. Amén. Padre, yo te bendigo y te alabo y te doy gracias por esta iglesia que hoy se congrega, por los hermanos, por las familias. Ayúdanos, Señor. No tenemos toda la verdad, queremos seguir buscándola, pero sabemos que tú eres ese Dios bueno, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de misericordia. Te bendecimos esta noche y damos honor y gloria al que la merece. Gracias por una obra perfecta y preciosa, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.